que ha sido discutido desde hace tiempo. Coincidimos en que se requiere la especialización y la capacidad de brindar a los adolescentes la oportunidad de asumir su responsabilidad frente a la comisión de un delito, además de buscar opciones que le permitan desarrollar sus capacidades de una manera positiva. Recordemos que uno de los grandes logros de la recién aprobada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el reconocimiento como sujeto de derechos y un cambio de paradigma de uno proteccionista a uno garantista. Con esta ley, como Congreso de la Unión, estamos obligados a armonizar la legislación secundaria, por lo que en este proceso es necesario dar puntual seguimiento al sistema de justicia para adolescentes. Al respecto, en la reciente reforma constitucional se mandata a la Federación y a las entidades federativas a establecer en el ámbito de sus competencias un sistema integral de justicia para las y los adolescentes que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Además, establece que este proceso de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, y se faculta al Congreso para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República, en el orden federal y en el fuero común. En el Senado existen propuestas al respecto, las cuales discutiremos y analizaremos con el objeto de que en este periodo las y los adolescentes cuenten con la mejor legislación en materia procedimental penal. Al respecto, aprovecho para comentarles que los pasados 29 y 30 de septiembre se llevó a cabo en el Senado de la República el Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes, organizado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y Justicia del Senado, en conjunto con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, y con la organización de la Sociedad Civil Renace. El resultado de este foro nacional fue la presentación del proyecto de Código Nacional de Justicia para Adolescentes por parte de las organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de promover la armonización de la legislación de justicia para adolescentes de acuerdo al texto constitucional. Dicha propuesta, presentada en el Pleno del Senado por 9 senadoras y senadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y una legisladora independiente, pone énfasis en las medidas y sanciones no privativas de libertad de acuerdo al principio de mínima intervención que debe de regir para los adolescentes, observando nuestra Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. En este Senado tenemos el compromiso de analizar y discutir estos proyectos con la mayor responsabilidad. Es por ello que este evento resulta trascendental, pues nos ayudará a tener la visión y opinión de expertos en la materia que nos permita tener un dictamen a la altura y con el mayor de los consensos. Muchas gracias por su atención. Senadora. A continuación, en el uso de la voz, la doctora María de los Ángeles Fromu Rangel, por favor.
Muchísimas gracias, senador Yunes. Es un privilegio y todo un honor el poder estar en este espacio con las legisladoras y los legisladores que se han comprometido de manera evidente y contundente para lograr en nuestro país un avance sustancial en la justicia para adolescentes. Sin duda, el día de hoy estarán escuchando diversas posturas esenciales para la construcción de un marco jurídico que nos dará a México un espectro importante para lograr una justicia que acate los principios y los fundamentos que se han vertido en los instrumentos internacionales y que sin duda esta será una legislación de vanguardia. Muchas gracias, legisladoras, muchas gracias, senador, por ese compromiso que han demostrado día con día. Soy portadora de un cordial saludo del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y presidente del Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. El señor secretario de Gobernación ha instruido a la Secretaría Técnica poner a disposición de ustedes todos los elementos técnicos con los que contamos y la experiencia de mejores prácticas para que esta legislación pueda tratarse de elementos esenciales que permitan que los ciudadanos y las ciudadanas de México en el ámbito de la justicia para adolescentes puedan tener una nueva vida. Participo con gusto, sin duda, desde el punto de vista de ver que están aquí todas las organizaciones sociales que durante muchos años han luchado por que este tema se visualice y se logre desde una perspectiva garantista a la altura de nuestra Constitución. Por eso expreso también mi compromiso hacia ellas para lograr que sus ideas de una u otra manera verse en la práctica una vez que los legisladores hayan dado ya este marco jurídico. La implementación del sistema penal acusatorio es una de las reformas más profundas del sistema de justicia en nuestro país. Es una política de Estado que es transversal, que requiere el concurso y el compromiso no solo de los tres poderes de la Unión y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sino también a todos los actores relevantes de la sociedad mexicana, organizaciones sociales, universidades, barras y colegios de abogados, periodistas y organizaciones sociales. Sabedores que todas ellas de una u de otra manera han dado elementos esenciales en las distintas iniciativas presentadas en este recinto para su discusión en el ámbito de la justicia para adolescentes, estamos ciertos que serán analizadas y dictaminadas de manera muy adecuada por los señores legisladores y legisladoras. Hemos avanzado en materia de reformas constitucionales y adecuación del marco jurídico relacionado con el nuevo sistema de justicia penal, en el contexto de un acuerdo nacional de coordinación y cooperación legislativa que se suscribió en el 2014 entre las cámaras del Congreso de la Unión, los congresos locales, la Procuraduría General de la República y el Consejo que representa esta Secretaría Técnica. Sin embargo, en el marco legal es necesario ver una visión integral. Estamos seguros que esta legislatura tiene entre sus prioridades, como lo ha demostrado permanentemente, el hacer que esta justicia llegue a las manos de los ciudadanos de México. La Ley Nacional de Justicia para Adolescentes es sin duda un paso más para lograr ese andamiaje legal. Es un paso en el cual debemos dotarnos de un sistema integral para los menores, desde una visión de la prevención, el procedimiento garantista de acuerdo a los estándares internacionales, la profesionalización y la adecuación de los espacios para la justicia de los adolescentes y asimismo en un marco de una ejecución de la reinserción para los adolescentes en el ámbito de la justicia penal. Una buena ley de justicia para adolescentes está conjugando las políticas
públicas enfocadas al fortalecimiento del tejido social y la cohesión social, aunado a un mayor involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en este tema. Estas audiencias darán algunas de las ideas fundamentales que estoy cierta que esta legislatura tomará en cuenta para lograr el objetivo que México requiere en el ámbito de la procuración e impartición de justicia para adolescentes. El proceso de implementación es importante. Debemos referirnos a que hoy en nuestro país, si bien tenemos distintas leyes que se refieren a la justicia para adolescentes, muchas de ellas no cumplen los elementos básicos y esenciales de los principios del sistema acusatorio. De igual manera, no tenemos todavía infraestructura y equipamiento adecuado para esta operación del sistema de justicia penal y aún más nos falta todavía la profesionalización y la capacitación del personal que operará el sistema. Tenemos un reto enorme por delante y yo estoy cierta que en este espacio transversal entre los ciudadanos, el poder legislativo y con el apoyo del poder ejecutivo lograremos lo que México ha esperado desde una reforma del 2005 que aún quiere que sea una realidad de nuestro país. Señores legisladores, nuevamente el reconocimiento del Gobierno de la República por el trabajo que están realizando en pro del Estado de Derecho de nuestro país. Gracias. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Fernando Yunes, por favor. Muchas gracias, senadora de la Peña. Una vez más, bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. De igual manera, a nombre del presidente de la mesa directiva del Senado, el senador Roberto Gil Suart, les manda un saludo y espera podernos acompañar probablemente en la clausura, pero manifestando como siempre su compromiso en todo lo que pueda hacer la mesa directiva para que esta legislación salga adelante. Igualmente, bienvenidos a todos los expertos, miembros de organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan. Me siento honrado con su presencia, así como de estar hoy acompañado en este presidium de mujeres tan talentosas y comprometidas con su país, que además me pone nervioso de estar aquí con ustedes, pero muy contento. Muchas gracias. Para entender el fenómeno de los adolescentes que cometen delitos, es preciso tener en cuenta los problemas sociales a los que se enfrentan. Y es que en México las situaciones de exclusión, pobreza y desigualdad debilitan los mecanismos de protección de los núcleos familiares, de las sociedades y de las instituciones, motivando que los adolescentes no cuenten con oportunidades de desarrollo, abandonen la escuela a temprana edad, se involucren en conductas delictivas, caigan en el consumo de drogas o cometan conductas violentas. La mayoría de los adolescentes mexicanos que cometen delitos son del sexo masculino. Tienen de entre 15 a 17 años, presentan un retraso escolar de más de 4 años o han abandonado la escuela. Residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales que no exigen calificación laboral y con el producto de su actividad ayudan al sostenimiento de su familia. Además, suelen vivir en entornos violentos. Se trata en definitiva de adolescentes que viven en ambientes de desprotección en los que por lo general varios de sus derechos se encuentran amenazados o vulnerados. En el año 2005 se implementó una reforma que creó un sistema de justicia penal juvenil garantista que de acuerdo con los derechos del niño, denominado Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Como consecuencia de dicha reforma, las entidades federativas y la Ciudad de México tenían la obligación de crear leyes e instituciones especializadas que pudieran llevar a cabo el nuevo sistema de forma local. A través de este nuevo sistema integral de justicia para adolescentes, se pretendía que los adolescentes acusados de algún delito tuvieran acceso a un juicio justo en el que se respetaran sus derechos fundamentales. Sin embargo, años después de su aprobación, existen numerosos retos para la adecuada implementación de un sistema penal de justicia para adolescentes. Por ello, el 3 de junio del año 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional de los artículos 18 y 73 que facultan al Congreso para expedir una ley nacional sobre justicia para adolescentes.
tomando en cuenta que no se trata solo de establecer un proceso con todas las garantías, sino también desarrollar un sistema que ofrezca a los adolescentes oportunidades reales de asumir su responsabilidad frente a la comisión de un delito y, desde mi punto de vista, lo más importante, encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar todas sus capacidades y potencialidades de una manera positiva y, de esta forma, lograr una verdadera reinserción social. Debe destacarse que dentro de los aspectos principales que se busca en esta nueva ley se encuentran los siguientes: expedir una legislación nacional de justicia para adolescentes que contemple de manera específica las hipótesis de las medidas de tratamiento a los adolescentes infractores dependientes del alcohol, de enervantes o de psicotrópicos, enfatizándose que debe brindarse atención como un problema de salud. Debe distinguirse la facultad legislativa del Congreso de la Unión para dictar la normatividad nacional aplicable a la justicia para adolescentes y la competencia de las autoridades de procuración de justicia, de impartición de justicia y de ejecución de medidas de tratamientos en el ámbito de cada entidad federativa. El sistema de justicia para adolescentes debe mantener un sentido de integralidad, no sobre la base de hacerlo nacional, sino de acotarlo a los principios de respeto a los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley penal, de acuerdo a su condición especial de personas en formación. En cuanto a los principios rectores, la ley deberá atender a que el principio de oralidad, en tanto eje rector de los nuevos procesos penales, deberá desarrollarse para su aplicación con base en la consideración de la particular naturaleza de los adolescentes. Que el principio de publicidad habrá de apreciarse con las limitaciones que correspondan a la necesaria protección de la integridad e identidad física y psíquica del menor de edad, a fin de salvaguardar el derecho del menor de edad a la privacidad. Que el principio de contradicción también deberá resguardarse con base en el equilibrio entre el derecho de quien está en la posibilidad jurídica de contradecir al menor de edad y la necesidad de protegerlo de situaciones que le generen condiciones de apremio por sus eventuales repeticiones innecesarias. Que el principio de concentración o realización de todos los actos necesarios para concluir el juicio procuren efectuarse en la misma audiencia, a fin de proteger los derechos del adolescente, pues el paso del tiempo y prolongación de una situación de angustia se estiman situaciones que deben evitarse. Que el principio de continuidad corre a favor de que el adolescente no sea sometido a un proceso prolongado, en correlación directa con el señalamiento hecho en torno al principio de concentración. Que el principio de inmediación o participación del juez en la dirección de las audiencias entraña en el caso de los adolescentes la necesidad de considerar que tienen y utilizan un lenguaje diferente al de los adultos y por lo cual se precisa del apoyo del personal especializado. Por otra parte, debemos hacer una reflexión. Hoy nuestro país se encuentra a 81 días de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio y oral en toda la República para las personas mayores de edad. Lo anterior nos coloca frente a una situación que puede resultar paradójica, ya que en el caso de los adultos se cuenta con un proceso muy avanzado de expedición de normas y de implementación de dicho sistema. Sin embargo, no se cuenta con el mismo grado de avance normativo y de implementación para que en el caso de adolescentes infractores se conozcan y resuelvan los asuntos en que se encuentren señalados como posibles responsables a través del proceso acusatorio y oral. Por ello celebro la realización de estas audiencias públicas en la materia. Sin duda, complementan el trabajo de dictaminación que las comisiones se encuentran realizando y constituyen un insumo fundamental para atender una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad, que son las niñas, los niños y los adolescentes. Muchas gracias. Gracias. A continuación tiene el uso de la voz la maestra Dora Yusti. Muchas gracias, señor senador Yunes, distinguidos miembros del Presidium, legisladores y participantes. Para UNICEF es un honor también estar aquí. Estamos muy contentos de participar en este día de labor y de discusiones. La señora Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, les manda muchos saludos por no poder estar aquí debido a compromisos previos. México está en una etapa histórica con respecto al cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha traído un nuevo enfoque de derechos y ha permitido traducir los principios de la Convención de los Derechos del Niño a la legislación nacional.
Como parte del esfuerzo de armonización legislativa secundaria, ahora existe esta gran oportunidad de crear un marco legal sólido para fortalecer un sistema de justicia especializado para adolescentes en conflicto con la ley, a través de una ley nacional específica. La ley es una gran oportunidad para armonizar estándares. Por ejemplo, para armonizar las penas a través de todos los estados, reduciendo también la duración de la privación de libertad y asegurando que todos los estados cumplan con procedimientos como por ejemplo el procedimiento oral y acusatorio. También la ley es una oportunidad para promover un enfoque de reeducación, o sea, viendo el sistema de justicia especializado como una oportunidad para rehabilitar, para reeducar. A este propósito, UNICEF reconoce la importancia no solo de la ley, pero también de estos espacios y felicita a la Comisión de Justicia por abrirlo, este espacio, y también reconoce la importancia de la realización de estas audiencias y del diálogo, de las reflexiones que se presentarán a lo largo del día, considerando que el tema de la justicia para adolescentes es un tema de suma importancia que me permitirá también cerrar el círculo, digamos, de la reforma legislativa con respecto a los derechos de la niñez. Reconocemos también la importancia de todos los senadores, la presencia de todos los senadores, senadoras, diputados, diputadas que estarán presentes hoy o que participarán en este proceso de reflexión y discusión para la emisión de esta ley de suma importancia. Las audiencias tendrán también la oportunidad de escuchar a diferentes operadores y operadoras y, como se dijo anteriormente, es una oportunidad para reflexionar sobre buenas prácticas. Hay estados, hay experiencias de más de 10 años que pueden compartirse y que de veras contribuirán a enriquecer la ley y hacer sí que estas positivas experiencias se trasladen a todos los demás estados. También UNICEF desea reconocer la participación en estos procesos de la sociedad civil, del mundo académico, de los representantes de CETEC, también de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Integral de Protección con su comité especializado en justicia penal de adolescentes, porque con la consideración de la opinión de todos y de la experiencia de los diferentes actores enriquecerá este procedimiento. Deseamos así que la jornada sea positiva, sea enriquecedora y que sea un pasito más hacia el cumplimiento de los derechos y hacia un cambio histórico para la niñez en este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la voz la senadora Angélica de la Peña Gómez. Muchas gracias, presidente, y saludo con afecto a quienes nos acompañan en este presidium, las señoras senadoras y por supuesto a nuestras invitadas que siempre son bienvenidas al Senado, a quien representa a CETEC y por supuesto a UNICEF. Y a todas y a todos ustedes que nos acompañan en este salón, a quienes representan al Poder Judicial, a las organizaciones no gubernamentales, a defensores de derechos humanos de la niñez, a quienes están realmente interesados en que podamos concretar este Estado de Derechos que plantea la Convención sobre Derechos de la Niñez, que ha sido un parteaguas en la humanidad. Yo creo que hay que insistir que salvo un solo país en el mundo, falta por aprobarlo para que tengamos un tratado internacional realmente universal, es decir, de todo el planeta. Y la Convención, aunque ya data desde 1989 y obviamente el mundo ha cambiado, estamos en el siglo XXI, cada proceso que tiene algún estado parte de esta convención tiene mucho que decirnos respecto de cómo asegurar este cambio paradigmático de reconocer a niñas y niños menores de 18 años de edad o en otros países menores de 21 o 22 años de edad como sujetos plenos de derechos. Significa realmente un gran reto. No es fácil. En todos los derechos encontramos siempre una supeditación, una especie de apéndice de la niña, el niño con el pater familia, sea el derecho romano, derecho religioso, common law, etc. Entonces necesitamos dar un gran proceso en todo el mundo, es un asunto de la humanidad, le debe la humanidad a las niñas y los niños su reconocimiento como plenos sujetos, sujetas de derechos. Eso quiere decir
reconocer sus derechos, claro, los de prevención, pero también los derechos de prevención, los derechos de protección, los derechos de participación. Es decir, hay que tomar en consideración también la opinión de las niñas y los niños. Y en este caso, en esta materia, todo lo que hagamos y el resultado de estas audiencias públicas, por supuesto, van a contribuir a que logremos, como aquí se ha señalado, que el mandato constitucional de la última reforma al artículo 73, fracción 21, inciso C, de tener una sola ley nacional, de un solo sistema nacional de justicia penal para adolescentes, pueda funcionar de manera efectiva, de manera eficaz en todo el país, porque es nuestra obligación y tenemos que hacerlo en tiempo y forma. Por eso celebramos que el día de hoy estas audiencias públicas prácticamente llevarán a una especie de cierre de las audiencias en el ámbito público, vaya la insistencia y la reiteración, para que entonces también, para cumplir en tiempo y forma, nos vayamos las comisiones junto con la Cámara de Diputados, junto con quienes tienen que participar de los ámbitos gubernamentales y de las propias organizaciones, a el diseño, a pasar lápiz a la redacción de la ley única nacional, para que podamos resolver lo que aquí se ha mencionado. La gran diversidad de enfoques que tenemos de la reforma al 18 constitucional del 2005, la interpretación indistinta de la propia convención, particularmente el artículo 40 de la convención, y por supuesto a partir de las buenas experiencias que se tienen, pero también corregir lo que no se debe hacer. Y en ese sentido me parece que hoy vamos a escucharles a todas y a todos ustedes para que den su opinión, versa su opinión docta, su opinión comprometida con los derechos de las y los adolescentes que han infringido una ley penal y que hoy estamos obligados, como dice el 18 constitucional, garantizar que puedan ser reinsertados socialmente. Hay una gran diferencia de cómo se concibe en el caso de adolescentes, insisto, por ser menores de edad, por la obligación que tenemos en función del interés superior de la niñez, pero sobre todo entendiendo que la obligación ahora sí es y sigue siendo, mientras que sean menores de edad, del Estado. Eso no podemos de ninguna manera dejar de insistirlo, y eso tiene que permear la responsabilidad del Estado, y nosotros como parte del Estado hacer una buena ley para que podamos lograr finalmente la concreción de este precepto constitucional y por supuesto la armonización con la Convención de Derechos de la Niñez. De tal manera que les felicitamos que nos acompañen, nos felicitamos y nos congratulamos que ustedes puedan dotarnos de toda su experiencia, porque estamos obligados a hacer una buena ley que cumpla con el propósito del mandato de la Constitución y cumpla sobre todo para reparar el daño, para recomponerle las cosas a todos esos chicos y chicas que no han tenido la oportunidad de ver concretadas sus alternativas de vida, su desarrollo de su personalidad, el tener posibilidades reales y concretas del desarrollo de todas sus potencialidades, porque eso es lo que lleva finalmente a una niña, a un niño o a un adolescente a cometer una infracción a una ley. Es responsabilidad de padres, madres, tutores, custodios, pero también es responsabilidad del Estado proveer todo lo necesario para que ese tipo de cuestiones se prevengan y para que podamos darle alternativas de vida a que tengan este reencauce al que tienen derecho y que nosotros tenemos que asegurar. Pareciera que eso no está detrás de esta discusión, que todo es una cuestión que tiene que ver con los principios jurídicos de una ley que tiene que estar involucrando temas relacionados con la justicia penal, pero no, lo que está detrás de esta discusión es eso, la reparación de los daños que han sido objeto todos estos chicos al no ser sujetos plenos de derechos, y eso hay que enmendarlo, y eso es, y de eso trata, por cierto, el interés superior de la niñez. Felicidades a todos ustedes y a nosotros por presidente, por esta audiencia.
muy bien por la Comisión de Justicia. Muchas gracias, senadora de la Peña. De esta manera daremos por inaugurados los trabajos de estas audiencias públicas y pasaríamos a la primer mesa de trabajo que moderará la senadora Martelena García Gómez, que está denominada Buenas Prácticas de la Justicia para Adolescentes en los diferentes estados de la República. Tomamos un minuto solamente para acomodarnos ya con los ponentes e iniciamos. Muchas gracias. Doy la bienvenida a las y los participantes de esta mesa denominada Buenas Prácticas de la Justicia para los Adolescentes en los Estados de la República. Considero que estamos en un momento trascendental en la justicia para adolescentes en México y de la misma manera surge la importancia de escuchar las buenas prácticas en el país al respecto. La creación de una legislación nacional de justicia para adolescentes es de suma relevancia, ya que vendrá a unificar los mecanismos estatales existentes. En este sentido, le doy el uso de la palabra al juez especializado del Estado de Baja California, Álvaro Castilla Gracia, con el objeto de que nos compartan el panorama en la materia de su Estado. Muchas gracias, senadora, y agradezco a los legisladores presentes y a las personas que nos acompañan para escuchar algunos puntos de vista de lo que
se maneja la justicia especializada para adolescentes en Baja California. De acuerdo a lo que establece la mesa, voy a tomar los puntos, si no tiene inconveniente, tal y como fue pasado el programa a su servidor. En primer lugar, se habla de lecciones aprendidas. Coincido con lo que manifestó el ciudadano senador Roberto Gil en el sentido de que los adolescentes vienen de ambientes de desprotección. Yo agregaría también que hay que tener presente que provienen de ambientes criminógenos y que por eso también tenemos que incluir la diferenciación en cuanto a la aplicación de justicia en la conciencia de a quienes va dirigida la justicia para adolescentes. Son personas que desde luego no pueden ser juzgados como iguales. No es una justicia de igual y de pares, sino que en este sentido tenemos que tomar en consideración quiénes son las personas que se presentan a jurisdicción del juez especializado, y por ello es importante cuando se presentan que haya una unidad especializada en medidas cautelares, que son llamadas UMECAS en algunas partes, y que es necesario que se incluyan, considero yo con la experiencia que tengo en el sistema especializado, porque pues se pone a disposición una persona de la cual no tenemos conocimiento alguno. Si acaso la Fiscalía, al remitir al adolescente, hace algún esbozo sobre su personalidad o sobre los datos que ha obtenido durante la etapa de investigación. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Ahora, también respecto a estas prácticas y lecciones aprendidas, bueno, hay una situación que me preocupa bastante del proyecto de ley, no del código, sino de ley. En el artículo 152 se hace una prohibición expresa del procedimiento abreviado. Creo que, coincidiendo con lo que manifestó la senadora Angélica de la Peña Gómez, hay que reconocer a los adolescentes como sujetos plenos de derecho. El artículo 20 de la Constitución, fracción séptima, en ninguna parte establece que la terminación anticipada del procedimiento abreviado se aplicará única y exclusivamente para adultos. No entiendo por qué negarle el derecho a los adolescentes a acceder a una terminación anticipada. Sé que el proyecto de código sí lo establece. Esto es importante porque en la mayoría de los casos que se llega a juicio, desde luego tenemos el problema de la doble victimización. Esto es que, como es un procedimiento oral, presencial, vivencial, las víctimas o ofendidos ya no quieren comparecer a audiencias, ya no quieren enfrentar al perpetrador, a su agresor, y no van a las audiencias, no van. También tenemos una práctica muy recurrente de que las autoridades, por motivo de sus funciones, esto llámese a los policías, tampoco asisten a una audiencia de juicio. Y por los términos fatales, cuando se trata de detenidos, en el caso de Baja California, 3 días para la suspensión del juicio más otros 3, pues desde luego no da el tiempo suficiente para que vuelvan a hacerse comparecer los testigos, y se tiene que desestimar, o el fiscal tiene que estimar la acusación, o en su caso dictar una resolución absolutoria por insuficiencia probatoria. Esto es importante tenerlo presente porque el hecho de negarle a un adolescente la terminación anticipada, de lo cual no prohíbe el artículo 20, fracción séptima, está entonces limitando sus derechos que sí los tienen los adultos, ¿por qué no?, para los adolescentes. Además, tenemos que tener presente que ahorita el tema de moda o de boga, por lo que he estado viendo, pues es la tortura, pero también se tortura a un joven que está aceptando su participación, que ha insistido, que está aceptando la misma, y además hay todos los elementos suficientes para acreditarla, que desde la indagatoria se estableció que los videos, las fotografías, las testimoniales, las huellas, indicios, evidencias y todo lo que puede constituir una prueba en una audiencia de juicio es suficiente para la terminación anticipada. Sin embargo, se le dice no, vas a llegar a un juicio donde a lo mejor el joven, aceptando su participación, se llega a determinar que no es responsable. Entonces le estamos creando al joven una idea de impunidad, de que aun cuando acepta su participación no va a pasar nada. Desde el año 2007, que está en funciones del juzgado a mi cargo, después vino la reforma en el 2008, la reforma constitucional, y empezamos a establecer la terminación anticipada. No está regulado en la Ley de Justicia para Adolescentes de Baja California. Sin embargo, los principios de mínima intervención, flexibilidad, celeridad procesal, sobre todo interés superior del adolescente, y además el interés al ofendido y la víctima, que no sufra una doble victimización, nos llevó a la aplicación de la terminación anticipada, con mucho éxito, por cierto, y que además, coincidiendo también con lo que manifestó la senadora, que los adolescentes y los menores de edad deben de ser escuchados y oídos, pues también los jóvenes piden terminar con el asunto, porque sienten, como lo dije hace un momento, sienten una tortura. Yo asisto continuamente al centro de tratamiento y los jóvenes me dicen, oiga juez, pero si yo ya acepté mi responsabilidad, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué sigo detenido y ya me quiero ir? O deme una oportunidad, ya me voy a portar bien. Recordemos que son menores de edad, no son como los adultos, que muchos vienen de ambientes criminógenos y aprenden lo que ven, en donde se desarrollan,
que a lo mejor no tiene los valores que tenemos los adultos, la educación, la formación. Sin embargo, cuando tenemos esto presente, vemos que efectivamente el joven acepta su participación en un hecho cuando se le explica. En Baja California, la mayoría de las terminaciones anticipadas las solicita el defensor. No tenemos, como no hay una reglamentación expresa, echamos mano de los principios del sistema, de la legislación internacional, y no lo limitamos al fiscal. ¿Por qué al fiscal? Hemos seguido una idea de que el sistema de adolescentes se debe parecer al sistema de adultos. Creo que ahí estamos perdiendo. Creo que no tenemos el valor de decir que el sistema debe ser especializado, que tenemos que tener una legislación especial para adolescentes y que no tenemos que seguir lo que hace el sistema de adultos. En este sentido, ¿quién es el que tiene el contacto directo con el imputado y con su familia? Pues los abogados defensores. Recordemos, y vuelvo a constituirme en que se pongan en la mente que se trata de menores y que, por ejemplo, cuando estamos con nuestros hijos o nuestros sobrinos o con cualquier persona relativa menor de edad, si hace algo mal le decimos, acepta tu participación. Y veremos que una sanción o una medida sea lo menos gravosa. Y cuando llega el papá y le dice a la mamá, tu hijo hizo esto, considera que no sabía que era malo o considera que sí sabía, pero está aceptando. Se le va a infringir desde luego una medida, pero no tan gravosa. En este sentido es lo que se busca con el espíritu del artículo 20, fracción séptima de la Constitución de la República. Si el imputado acepta su participación en los hechos, podrá terminarse anticipadamente el proceso con los beneficios que le otorgue la ley. En ninguna parte se establece que sea exclusivamente para adultos. Y en este sentido, pues, la mayoría de las veces los abogados defensores no es que obliguen al joven a que confiese, sino que ellos saben los derroteros de su defensa, saben las evidencias e indicios que se han recolectado durante la indagatoria y qué es lo que tienen para llegar a una audiencia de juicio, ¿no? Pero también saben que frecuentemente, si van a un juicio, las partes involucradas, generalmente quienes intervinieron como ofendidos o como víctimas también, quienes sean testigos, no acuden a las audiencias. Al menos Baja California tiene una condición especial. La mayoría de la gente se dedica al trabajo de maquiladoras. Y la gente prefiere que se le envíe una multa o a pagar la multa que se le inflinja que perder el día de trabajo o perder el empleo, y no van. Los elementos de la policía no asisten porque están comisionados, porque están preparando, porque están en operativos. ¿Y qué es lo que pasa? Repito, la mayoría de los juicios que la Fiscalía pide, al menos el juzgado de mi cargo, los pierde. Entonces, esto es algo que también deja a la sociedad con este sabor que se está permeando en la misma sociedad, que el sistema acusatorio no sirve, que el sistema acusatorio es una puerta giratoria para delincuentes, porque luego los ofendidos, las víctimas dicen, ¿por qué salió el muchacho? Si yo vi que aceptó cuando lo detuvieron, si yo escuché que aceptó, ¿por qué obtuvo su libertad? Porque está en la calle. Todos estos aspectos yo pediría, conforme a las lecciones aprendidas, que es de lo que estamos hablando, tampoco se trata de un análisis dogmático profundo de la ley, sino de estas lecciones aprendidas, al menos en Baja California, quisiera yo que se consideraran, se tomaran en cuenta, para efecto de que quede perfectamente legislado la terminación anticipada en favor de los adolescentes y que incluso vayamos más allá, no limitar lo que sea pedido exclusivamente por el fiscal. Creo que también podría ser pedido y escuchado, como dijo la senadora, que se escuche al joven, que se le escuche y diga, bueno, puedes ir a una audiencia de juicio. Desde luego se lo explica, al menos en la audiencia oral, antes de una audiencia, antes de iniciar la audiencia de juicio, aun cuando le haya solicitado la defensa, se le explica al joven lo más claro posible, desde luego sin artículos ni mucho menos, para que entienda, tienes derecho a una audiencia de juicio. Sin embargo, la abogada defensora está solicitando esto, esto y esto y esto. Y entonces el joven escucha y decide. Desde luego la abogada ya platicó con él, con sus papás, con sus tutores, con sus custodios, y la Fiscalía también, desde luego también está de acuerdo. Sobre todo velamos también por algo muy importante, la reparación del daño. La mayoría de la gente lo único que quieren es que les paguen. Es lo único que quiere, reparación del daño, no quiere audiencias de juicio, no quiere estar perdiendo el tiempo, no quiere tantas vueltas. Y eso es que hay que tener en cuenta al ofendido y a la víctima también. No hay que dejarlos de lado porque pareciera que sí es cierto, hay que estar pendientes siempre de lo que hace el imputado, pero ¿qué es lo que pasa con el ofendido y la víctima? Tomarla en cuenta y considerarla. La Ley General de Víctimas establece que será oída en cualquier parte del proceso, es cierto, y eso es lo que se le hace saber al juzgador. Lo único que quiere la víctima es que me paguen, o que el joven ya no se acerque a mi casa, no quiero que se acerque, no quiero absolutamente nada que ver ni estar viniendo a estarme enfrentando con él. Sobre otras prácticas y experiencias aprendidas,
bueno, y que se debieran rescatar, dice el punto, experiencias que se deben de rescatar. Bueno, al menos en la experiencia de Baja California, que no hemos tenido absolutamente ningún problema con ello, es respecto a darle la oportunidad al joven que tenga medidas en externación. Actualmente solamente tenemos 98 internos y 4 de ellos son mujeres. Nosotros le apostamos mucho al tratamiento en libertad. El máximo tiempo en internamiento, la máxima medida de internamiento en tiempo son 10 años en Baja California, y creo que solamente, si mal mi memoria no falla, en 9 años que tengo en el cargo, solamente he aplicado 9 sentencias y no más de 10 años, sino 8 y 9 años, y han sido por homicidio calificado. De ahí en fuera, todos, prácticamente la mayoría de los jóvenes que van al sistema, sí califican para lo mismo, la medida siempre será en externación. Tratamos de que haya programas para que sea en externación el tratamiento. No veo la necesidad de que pase, ese punto está favorable en los dos proyectos, de que no pase o no se aumenten los legisladores las medidas, porque al menos en Baja California se ha recurrido mucho a que el legislador, es cierto, el legislador es el que trae el pulso de la sociedad, es el que trae lo que demandamos los ciudadanos como gobernados, y en lo que se demanda mucho es que el joven sea sancionado como adulto, y cuando pasa un delito, ocurre un hecho significativo o grave, la sociedad quiere que sea juzgado como adulto y no caer en ese error de tratar de aumentar las medidas de internamiento, como en algunas propuestas se escucha, de hasta 15 años de internación. Otro de los puntos, la inclusión de las autoridades estatales. En estas mesas, bueno, se está llevando a cabo, no es la primera vez que participo y que se me ha invitado a trabajar. Ya he estado en varias comparecencias, incluso ha estado la senadora Angélica, y creo que es muy importante que nosotros como estados seamos escuchados, porque lo vivimos todos los días en la práctica profesional. No nada más los jueces, también hay que escuchar a los defensores públicos, a los fiscales especializados, de cómo se trabaja, y no nada más a ellos, sino también a todas las autoridades. Tenemos que recordar que este sistema es un sistema integral, por eso se llama justicia integral, justicia para adolescentes integral, donde tenemos que involucrar a todos los actores. Una de las situaciones que he visto aquí, la restricción de la publicidad, está bien, por un lado en el sentido de restringirla, no estoy de acuerdo que sea totalmente. Yo estoy de acuerdo que la justicia para adolescentes sea totalmente a puerta cerrada, porque uno de los fines del sistema acusatorio es que la sociedad conozca lo que las autoridades están haciendo, que conozca cuál es la labor del policía, del fiscal y del abogado. El principal actor del sistema acusatorio, desde luego que no es el juez, ni mucho menos, sino realmente es la investigación, y que sea una investigación correcta, y que la sociedad sepa por qué a una persona se le aplica tal o cual medida, el juez resuelve tal o cual situación. Además, esto también lleva, por ejemplo, a que tengamos programas de disuasión y de prevención del delito. En Baja California tenemos 5 años trabajando con un programa que se llama Terapia de Shock, en donde jóvenes que son traídos por parte del sistema de seguridad escolar o de la misma Procuraduría General de Justicia, son llevados en diferentes etapas a las instancias de justicia para adolescentes, y una de ellas es el juzgado especializado, a presenciar audiencias orales, de lo cual les lleva una experiencia a los jóvenes que interactúan con otros que están siendo en su caso procesados. Y no hemos tenido ningún problema, ninguno en 9 años, con alguna situación de denuncia de violación a la privacidad de los jóvenes, ni mucho menos, ni los medios de comunicación tampoco hemos tenido un problema con ellos. Entonces yo creo que el acotar totalmente la publicidad de las audiencias en el sistema de justicia para adolescentes, pues va a llevar a un sistema oscuro, cerrado, donde la sociedad no conozca por cómo se está juzgando a un adolescente, ni tampoco el por qué se tomó tal o cual consideración, tal o cual resolución. Yo creo que eso también tienen que tomar en cuenta los legisladores, en el sentido de establecer cuando el juez considere pertinente respecto a la publicidad, desde luego escuchando la opinión del adolescente. En lo general se le pregunta al joven si no tiene ningún inconveniente que hay otras personas en la audiencia, y le preguntan al abogado y el abogado dice que no, y le preguntan a sus papás o quien esté con ellos y dicen que no, no hay ningún problema, no ha habido ningún problema, se le seguiría preguntando al joven si tiene algún inconveniente. También de los que quisiéramos nosotros que se tomara en consideración es respecto a los derechos del ofendido y de la víctima. Sé que en el sistema estatal se está hablando del asesor jurídico, sé que para algunos es como doblar el trabajo del Ministerio Público o del fiscal. Yo vería en materia de adolescentes, del ofendido y la víctima, bueno, si hay una especialización en la materia de justicia para adolescentes, para la investigación, la defensa y la justicia,
también desde luego en los asesores jurídicos para que hagan comprender, incluso los fiscales, hagan comprender a los ofendidos y las víctimas que es un sistema diferenciado. Lamentablemente, los justiciables y en el sentido de las partes ofendidas o víctimas, no les queda muy claro por qué a un adulto se le pueden imponer hasta 50 años de prisión y a un joven lo máximo que podría ser serían 10 años. No les queda claro porque nadie se los explica. Ahí es donde tenemos que entrar los jueces a explicar esta situación, en donde, bueno, lo hacemos en una forma como lo indica la ley, estando las partes presentes, pero creo que sería una función de especializar a los fiscales y los asesores jurídicos que vaya a ver, que la especialización vaya más allá de únicamente fiscal, defensor y jueces, sino que sea totalmente integral, aparte de los agentes de la policía, lo cual rara vez se hace. Respecto a las adicciones, bueno, de las lecciones aprendidas que tenemos, desde luego, como ustedes podrán saber, porque nos dedicamos la mayoría de los que estamos aquí a este sistema, el 98%, al menos en el estado de donde yo provengo, los jóvenes han consumido o consumen drogas. Siempre están involucrados en el consumo de drogas. De hecho, los 5 delitos en los que gira, al menos Baja California, en primer lugar tenemos el robo en todas sus modalidades, con jóvenes involucrados en consumo de drogas, y el segundo lugar es el narcomenudeo. Tercer lugar es los delitos sexuales, cuarto lugar las lesiones y quinto lugar el homicidio. Esos son los números que manejamos en Baja California. Lamentablemente el consumo, la disociación para el consumo de drogas no ha permeado mucho, porque todos los jóvenes involucrados, prácticamente el 98%, están involucrados. Digamos, los usuarios del sistema como imputados están involucrados. Yo veo en la ley, en la iniciativa del proyecto, bueno, el establecimiento del Tribunal de Adicciones. Creo en lo personal y por la experiencia que tengo, porque lo que nosotros hacemos con los jóvenes que provienen de un ambiente de consumo, de abuso de sustancias tóxicas, drogas enervantes y estupefacientes psicotrópicos, los turnamos al área especial de la Secretaría de Salud. Hay una Secretaría de Salud que se encarga del tratamiento de deshabituación de jóvenes, incluso en el mismo centro de tratamiento se le da un tratamiento preventivo de deshabituación. Veo toda la estructura del Tribunal de Adicciones. Es una estructura bastante grande, bastante interesante, pero yo en lo personal, en mi experiencia, repito, no la dejaría en esta ley. Tal vez la pondría como una institución aparte, independiente. Incluso no la involucraría con el Poder Judicial, porque veo que habría jueces. Bueno, sería a lo mejor ocioso hablar de recursos, que conozco perfectamente las limitaciones de todos los recursos. Baja California no nos quedamos atrás con los recursos para el Poder Judicial, no hay dinero. Y en materia de justicia para adolescentes, tengo que decirlo, generalmente se nos ve como que pues son menores, pues no ocupan dinero, ¿verdad? No hay ningún problema. Se trata y se sigue utilizando ese término de menores. Yo escuchaba por ahí alguna vez, en algunos años cuando me tocó una comparecencia, que algún juez dijo, pues es que me castigaron y me mandaron a menores, cuando se debe tener una especialización, una vocación y sobre todo conocimientos en este sistema. Y creo que el área de deshabituación, de tratamiento de adicciones, esto lo pienso firmemente, no corresponde al Poder Judicial. Yo creo que deben de encargarse especialistas, psicólogos, pedagogos, algunas otras personas, que no vaya su función directamente a lo que es la jurisdicción o decir el derecho, sino la aplicación de medidas de tratamiento efectivamente de deshabituación en conjunto con otras entidades, precisamente el gobierno, para la prevención del consumo y abuso de drogas. Que si bien es cierto el Poder Judicial, trabajamos con muchas entidades usando la bandera del sistema integral, trabajamos con Procuraduría, con el Legislativo en Baja California, con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, integralmente. Creo que el Tribunal de Adicciones debería ser un órgano netamente administrativo y no jurisdiccional en lo personal, ¿verdad? Que me gustaría se hiciera una reflexión con quienes fueran expertos en la materia, porque de primera mano yo como juzgador, como juez, con la experiencia que tengo de varios años en el Poder Judicial, incluso yo trabajé aquí en el Senado de la República, no en esta sede que está muy bonita, me tocó trabajar 2 años cuando estuve en la Universidad Panamericana, cuando está en Torre Caballito, calle 11, con el senador Amador Rodríguez Lozano. Y nos tocaba ver muchas legislaciones y siempre nos decía, al menos el senador, que los expertos nos den la opinión. Y en este sentido, bueno, cuando yo abro la ley, y me tocó estar en la Comisión de Estudios Legislativos, sección segunda, y veo el Tribunal de Adicciones, digo, bueno, esto es algo que es para judicializar, para autoridades de jurisdicción, para autoridades de investigación, para defensa, pero la cuestión del Tribunal de Adicciones
Creo que es un apartado que debe ir para autoridades administrativas con expertos en esos temas, porque no nada más involucra lo que se maneja así, sino tiene que ver todo el aspecto pedagógico, social, trabajo social, estudios, unidades especializadas, centros especializados, e incluso médicos que den dictámenes sobre si ha habido consecuencias, si ya hay situaciones psicóticas en el adolescente que lo llevan a un tratamiento psiquiátrico, no nada más de deshabituación, porque recordemos que el uso, abuso y consumo de drogas trae a un daño permanente que como consecuencia necesita tratamiento psiquiátrico con medicamentos inclusive. Entonces todo esto que uno a lo mejor aprende con las máximas de la experiencia, los expertos, como son los psiquiatras, por ejemplo, son los que tendrían más voz para ello. Pues en sí sería mi participación, muy abreviada, defendiendo yo el procedimiento abreviado para adolescentes. El tiempo es un verdugo implacable y les agradezco el tiempo, legisladores y compañeros especializados en esta materia. Muchas gracias al juez Álvaro Castilla por sus aportaciones. Gracias, don. Una reflexión que considero importante es que la diversidad de leyes en materia de justicia para adolescentes es muy marcada, por lo que será importante que la legislación única plasme las características del sistema integral de justicia para adolescentes. Ahora doy la palabra a la maestra Anel Pineda Marín, experta en las unidades de medidas cautelares para adolescentes. Adelante. Muchas gracias, senadora. Bueno, únicamente para contextualizar sobre las unidades de medidas cautelares de manera muy breve, les voy a platicar que estas unidades tienen dos ejes o dos funciones principales. Una de ellas, que es la evaluación, lo que busca es que el juez, al momento de tomar la decisión de que un adolescente enfrente un proceso en libertad o no, lo haga de manera informada, es decir, que tenga toda la información relacionada con el adolescente para determinar si tiene suficientes lazos con la comunidad y suficientes vínculos y un entorno favorable que nos asegure que una vez que esté frente al proceso no se va a sustraer, es decir, no se va a fugar, va a comparecer cuando el juez lo llame, va a estar localizable y en todo caso que durante todo este proceso no va a lastimar o a intimidar a la víctima de manera que pueda cambiar su declaración más adelante. Lo que busca básicamente este eje o este componente dentro de las unidades de medidas cautelares es acercar información, la información suficiente, verificada, debidamente analizada para que el juez pueda tomar una decisión informada. Y por otro lado, una vez que el juez decida si una persona, un adolescente va a enfrentar su proceso en libertad, bueno, el otro componente de esta unidad lo que va a buscar es vigilar esa libertad para asegurarnos que cumpla con la decisión judicial, que efectivamente comparezca cuando el juez lo llama y finalmente que no altere y no vulnere de ninguna manera la seguridad de la víctima. Esta unidad de medidas cautelares básicamente en Morelos está funcionando y tiene ya 4 años de estar funcionando. Dio resultados de inicio muy buenos, resultados de reducir la prisión preventiva. Estuvimos haciendo un análisis de línea base y de recopilar información y los primeros 2 años se redujo el uso de la prisión preventiva en 20%. Y después tuvimos un retroceso y hubo un aumento de la prisión preventiva en 9% y después 11%. Nosotros empezamos a analizar recientemente qué fue lo que pasó, ahora que tenemos una visión muy concreta y con un tiempo de experiencia pues suficiente, y consideramos que, hablando de este tema de lecciones aprendidas, creo que se sigue valorando al adolescente o los riesgos del adolescente se sigue valorando desde la perspectiva del adulto y no desde la perspectiva del entorno de una persona que está desarrollándose física, biológicamente y en sociedad. Entonces, por ejemplo, nosotros valoramos de manera muy importante como un elemento de estabilidad que un adulto trabaje, porque lo ubica en un lugar y le da cierta estabilidad en la comunidad. Sin embargo, no podemos esperar eso de un adolescente.
Y también como adultos quizás podríamos pensar que uno de los factores importantes de estabilidad de un adolescente es que estudie, ¿no? O sea, nosotros queremos a los niños en la escuela, y eso está muy bien, pero también hay niños que tienen, y adolescentes y niñas que tienen competencias para otro tipo de actividades, y la escuela no es precisamente el lugar donde mejor se desenvuelven o donde mejor se desarrollan. Obviamente nosotros como adultos lo que buscamos es que los niños estén en la escuela y que no estén trabajando, pero también buscamos que el niño pueda desarrollar una actividad productiva, no solo en términos de dinero, una actividad productiva en términos sociales, y que eso le dé una estabilidad en la comunidad. A lo que voy con esto es que no podemos valorar los factores de estabilidad de un adolescente desde la perspectiva de un adulto, sino entendiendo su entorno y entendiendo su funcionamiento. Y por eso es que uno de los puntos que queremos considerar y poner a su consideración obviamente en el Senado de la República es que se analicen cuáles son los factores de estabilidad y de riesgo que se van a considerar específicamente para la población de adolescentes, y no se tomen de tajo los que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que está analizando un entorno o factores de estabilidad y de riesgo directamente hechos y pensados para una población de adultos. Por otro lado, nos dimos cuenta que hubo este impacto o esta modificación en el uso de la prisión preventiva porque el delito sigue siendo el primer punto a considerar. ¿Sí? Aunque en materia de adolescentes no hay delitos o ese catálogo, esa clasificación de delitos graves por el que se dé la prisión preventiva oficiosa, aún así sigue siendo el principal factor que se toma en cuenta, ¿no? Incluso hay estados donde los delitos que son graves no son discutidos, aunque debieran, pero no son discutidos para imponer una medida cautelar en libertad. Y únicamente los delitos graves, los delitos que no son considerados graves son aquellos en los que puede discutirse una medida cautelar en libertad. Y lo que nosotros hemos caído en cuenta es que puede ser que el delito no sea grave, pero la posibilidad de sustracción o el riesgo para la víctima es alto, aunque el delito no sea grave. Y hay veces que aunque el delito no es grave, no hay otro tipo de medidas cautelares que puedan atender a ese riesgo, y no queremos hacer uso de la prisión, pero la prisión debe de hacerse uso cuando sea necesario y de manera responsable, ¿no? Puede ser que haya delitos graves donde la libertad puede ser manejada con un uso adecuado de las medidas cautelares y analizados bien los riesgos y con una vigilancia efectiva. Es decir, si seguimos tomando el delito o la conducta delictiva como un punto de partida para la decisión, no solo violamos la presunción de inocencia, sino además estamos haciendo muy poco efectivas el uso de las medidas cautelares. Partiendo de esto, podemos tener adolescentes con delitos no graves en libertad y aún así pueden incumplir medidas cautelares. ¿Por qué? Porque no estamos analizando los factores de riesgo y de estabilidad, estamos analizando el delito que todavía no se debate, que todavía no se prueba y que todavía no sabemos ni siquiera si existió o en qué términos existió. Entonces, creemos que eso ha sido un factor por el que impactó en que ahora dimos un paso atrás en el uso racionalizado de la prisión preventiva. Y por otro lado, en este componente de supervisión tenemos gran parte de los adolescentes, 70% más o menos de los adolescentes que están en vigilancia tienen un problema de adicciones. Es decir, las unidades están atendiendo adolescentes que tienen algún tipo de adicción. Y este tema de criminalizar la adicción y de dirigir esfuerzos del sistema de justicia penal hacia el tratamiento de adicciones, que como dice el señor juez, es un tema que yo también considero que debe estar analizado y atendido por especialistas en ese tema, que no precisamente somos los abogados, y que es un tema mucho más sistémico y no precisamente un tema de atención criminal o de materia penal. Las unidades y yo creo que todas las instituciones de justicia penal se están llenando de
de problemáticas de adicciones que tendrían que estar en un sistema de salud o un sistema de prevención de las adicciones o en otro sistema, pero en este estamos, uno, criminalizando la adicción, y dos, nos damos cuenta que llegan los casos en los que al adolescente le imponen dejar de consumir, y la adicción y el consumo de una sustancia adictiva no se cura ni por decreto ni por decisión judicial. Es decir, no es efectivo el uso de las decisiones judiciales o del sistema de justicia penal para atender un problema de salud. Entonces creo yo que hay recursos que están siendo, en las unidades de medidas cautelares y en los tribunales, no hay recursos que sean efectivos para atender esa problemática. Entonces, o los incorporamos o los mandamos a la atención del lugar en el que deben de ser atendidos por especialistas que entiendan mejor la problemática de la adicción. Yo creo que esos son lo que hemos aprendido, y creo que estos son los puntos por los que yo pondría énfasis. Uno, para cerrar únicamente, los factores de riesgos y estabilidad no pueden ser iguales que los que se consideran en el Código Nacional de Procedimientos Penales para Adultos. Y dos, la criminalización de la adicción y la vigilancia de personas adolescentes o adultas con un problema de adicción en este tipo de unidades no va a ser efectiva, porque la adicción no se trata por decreto ni por decisión judicial. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, maestra Pineda. Somos conocedores que desde la reforma constitucional del 2005, la justicia para adolescentes es una asignatura pendiente. Sin embargo, existen entidades federativas que cuentan con valiosas experiencias al respecto. Es por ello que damos el uso de la palabra a la magistrada Sara Patricia Orea Ochoa, magistrada especializada en justicia para adolescentes del Distrito Federal. Muchas gracias, señora senadora. Un honor encontrarme en este presidium y hablar de un tema que nos compete a todos. Dice usted bien cuando afirma que el tema de justicia para adolescentes es una asignatura pendiente. Es cierto, no desconocemos los encargados de esta materia, los que nos gusta esta materia, los que amamos esta materia, que en el año de 2005 hubo una reforma trascendente en el tema de justicia para adolescentes. Se cumplió por fin en diciembre del 2005 el compromiso que México había adquirido al suscribir, firmar, ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990. Y tuvieron que pasar de 1990 a 2005 para la creación de este sistema de enjuiciamiento para adolescentes varias décadas. Sabemos que la seguridad jurídica constituye una garantía de carácter material, no de carácter formal. La formalidad no las da la norma, no las dan ustedes como legisladores. Y nos los dan a través de instrumentos de orden normativo. Sin embargo, no siempre los conceptos o las cláusulas que vienen consagradas en estos instrumentos son del todo precisas. En muchas de las ocasiones son absolutamente difusas y afectan de manera trascendente el principio al que aspira el derecho, como es la seguridad jurídica. ¿Por qué traigo a colación esta idea de la seguridad jurídica y de la tarea legislativa? Lo traigo a colación
porque, como lo citaba hace unos momentos, no obstante del gran avance de la reforma constitucional del año de 2005, a nuestro artículo 18 constitucional, los legisladores locales se quedaron cortos. En muchas ocasiones, como ya lo ha señalado el senador Yunes Márquez, no se sabía por dónde caminar. Este nuevo sistema integral de justicia para adolescentes fue un sistema nuevo para el Estado mexicano. Sabemos, los conocedores del tema, ustedes como legisladores, nosotros como operadores, las agrupaciones de orden civil, sabemos que el haber transitado del sistema proteccionista, del sistema tutelarista al sistema integral fue arduo. Fue arduo y empezaré a guisa de ejemplo desde el punto de vista académico. La justicia para adolescentes, la justicia juvenil, era vista como una justicia menor, como una justicia administrativa. En 2005 dijimos, vamos a salir adelante. Pero se resquebrajó esta idea con la diversidad de legislaciones de toda la República. Hay legislaciones en esta materia, por ejemplo Puebla, que mantiene muchos matices de orden tutelarista. Otras entidades empezaron muy tarde el ingreso a este sistema, como en el caso de Guerrero, que recién en 2011 crean esta normatividad. Chihuahua se adelanta junto con Oaxaca, junto con Zacatecas. Pero en el ámbito federal ha sido un tema olvidado. En materia federal hemos sido los estados, hemos sido la Ciudad de México quienes nos hemos encargado del problema. Y no nada más del problema de orden federal, sino de ir construyendo el sistema. Un sistema que, como lo decía, era un sistema que era desconocido desde el punto de vista tanto, o olvidado más bien, desde el punto de vista académico, y no se diga que de lo judicial. Finalmente, era una materia sui generis, administrativa, medio penal, pero finalmente administrativa. Esta oportunidad que hoy ustedes nos están presentando de venir a esta tribuna y a ser escuchados de cuáles son o qué ha sido lo que hemos venido construyendo. Desde luego me corresponde hablar de las buenas prácticas de la Ciudad de México, de la ley de la Ciudad de México, o más que la ley, las buenas prácticas que hemos tenido al iniciarse el sistema en el año de 2008. Pero me voy a retrotraer. Morelos fue el primer estado de la República que crea las UMECAS, que crea la UMECA y la crea en materia de justicia para adolescentes. Esta fue una buena práctica que diversos estados empezaron a adoptar y que incluso a partir de esta buena práctica de las UMECAS, en Morelos concretamente, nace originalmente para adolescentes y es adoptado esta unidad para el caso de adultos. Esta buena práctica sirvió para la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de adultos, porque no se puede desconocer que muchas de las cosas que como adolescentes, en materia de adolescentes, hemos trabajado, se han ido incorporando a diversas legislaciones. No obstante que no contábamos con
estos avances aparentemente normativos o de instrumentación. Ahí es cierto, la materia ha sido olvidada normativa e instrumentalmente y presupuestalmente. Gracias por escucharnos, senadora, por darnos este espacio. Pero esta falta de norma, esta falta de instrumentación, no ha impedido a cada uno de los estados que tenemos el sistema y que trabajamos con la niñez y con la adolescencia en conflicto con la ley penal, no hemos detenido la construcción de este sistema. Ya puse como ejemplo, a guisa de ejemplo, el tema de las UMECAS. Tenemos en materia de justicia para adolescentes estados que se adelantaron incluso en materia de sistema acusatorio, y fue, si bien es cierto, Chihuahua fue uno de los primeros estados que avanza hacia el sistema acusatorio, no deja atrás el tema de los adolescentes. La justicia para adolescentes, desde mi perspectiva, ha dado frutos al margen de que no seamos visto en muchas de las ocasiones. ¿Y cómo hemos logrado avanzar? Desde luego que nos falta mucho. Nos falta mucho porque con la creación, con la reforma de 2005, no se llevó a cabo los lineamientos de política criminal que se tenían que dar en esta materia. Por eso la disparidad de legislaciones. Desde el principio tuvieron que haber criterios valorativos que nos daba la política criminal, una política criminal desde luego de orden democrático. Pero las buenas prácticas en cada estado, y más que cada estado, al margen de lo que nos diga la norma, cada uno de los operadores, jueces, fiscales, defensa pública, nos sentimos parte de un sistema. Y como parte de un sistema, sabemos que la adolescencia es nuestro centro, es nuestro núcleo. Y a partir de él, de este concepto de adolescencia, a partir de este grupo que nos corresponde, todos trabajamos a partir de él, como sistema, impidiendo que se resquebraje cualquiera de los que somos operadores. Buenas prácticas en el Distrito Federal. Se habla constantemente de la especialización y es uno de los principios que se establece en el artículo 18 constitucional y que en todas las legislaciones de los diferentes estados y de la Ciudad de México se habla como uno de los principios esenciales, el de la especialización. Una buena práctica de Ciudad de México, con la instrumentación, al instrumentarse el sistema de justicia para adolescentes para poder operar ya, todos los operadores, Procuraduría, Defensoría Pública, autoejecutora, en este caso la Dirección de Tratamiento para Adolescentes, y Tribunal, los unimos para llevar a cabo todos el mismo curso de capacitación. ¿Por qué? Porque consideramos que era necesario que todos habláramos el mismo lenguaje. A veces ocurre, ay, Dios santo, ya se me terminó el tiempo, yo pensé que no, pero bueno, tenemos como buenas prácticas, voy a reiterar esto un poco, tenemos que basarnos en los principios, en los principios que se encuentran tanto en el artículo 18 constitucional como en nuestra normatividad. Hemos apostado a la ejecución, no obstante que no contamos con ley de ejecución, pero tomando en cuenta los principios, el interés superior del niño,
los convenios que llevamos a cabo con diferentes organismos civiles, como en el caso concretamente de Reintegra, como en el caso de Casa Alianza. Como operadores hemos logrado, como buena práctica, que se avance, con independencia de que no contemos con esta legislación, que, vuelvo a reiterar, enhorabuena que nos están ayudando en este tema. Muchas gracias. Le agradezco a la magistrada por sus valiosas aportaciones. Ahora bien, un tema que no debemos pasar por alto es que el diseño actual de la justicia para adolescentes carece de coordinación entre sus operadores, por lo que en el proceso de dictaminación se debe de tener en consideración este aspecto. Ahora doy paso a la intervención del juez Luis Francisco de León Merino, juez especializado del Estado de Chihuahua. Senadora, muchas gracias. Muy buenos días, senadores, legisladores en general. Le agradezco mucho a este pleno la invitación y, por supuesto, es un interés fundamental de todas las personas que estamos en el sistema de justicia para adolescentes compartir las experiencias para definir la creación de un modelo de justicia integral, pero sobre todo un modelo que en realidad cumpla con los fines de lo que todos nosotros deseamos, que es lograr la reinserción de los adolescentes y evitar la criminalización de los mismos a través de medios pues coercitivos como si fueran adultos. Bien, voy a retomar algunos puntos que tocaron tanto la senadora como la magistrada y los anteriores panelistas, que tiene que ver con la definición de lo que se pretende en la creación de un modelo de justicia integral para adolescentes. En primera instancia, como lo señaló la doctora Fromro, sin duda este es un sistema transversal que requiere la integración de todos los órganos del Estado, pero sobre todo también de la sociedad civil, para que se logre una educación generalizada sobre lo que se pretende con la justicia integral para los adolescentes. Fue categórica la senadora de la Peña y creo que es un punto muy importante al decir que el Estado tiene una obligación y que no puede alejarse de esta obligación. Sin duda la obligación del Estado es, desde esta perspectiva, la creación de normas y posteriormente su aplicación a través de otros órganos, como es el caso de los poderes ejecutivo y el poder judicial, no únicamente en la sistematización, valga la redundancia, del propio sistema, sino en la aplicación ya del derecho a través de los órganos jurisdiccionales. Esto fue una cuestión que se tomó en consideración en Chihuahua y voy a iniciar desde el principio. Hace aproximadamente casi 10 años tomamos esta decisión de llevar a cabo un cambio integral, no únicamente de justicia desde el punto de vista del cambio en el sistema acusatorio, sino en general lo que tenía que ver con un modelo de justicia para adolescentes. Es decir, no se permitió una discordancia entre el desarrollo del sistema para adultos y posteriormente el de adolescentes, sino lo que se pretendió es darle cabida y entrada a todo el modelo desde el inicio para intentar cumplir con los requisitos de la Convención y por supuesto de la propia Constitución, que tiene que ver, como ya lo dice y lo dice bien la magistrada, pues con una reforma constitucional basada en principios, una corriente principialista que tiene por supuesto mucho que ver en la creación de este modelo y que debe de tomarse en consideración. Retomando también lo que señala la magistrada y creo que es fundamental, es que dentro de las buenas prácticas y en el desarrollo del modelo del sistema debemos de entender, de acuerdo a la teoría de los sistemas, que como tales no puede faltar ningún aspecto para que el sistema funcione, ¿no? Si falta un brazo no funciona, si está enferma una parte del sistema no funciona. En sí, entonces es importante que la capacitación y la creación del modelo esté basada en la integración de todos los actores que van involucrados en el desarrollo del sistema. Esto tiene que ver necesariamente con la Fiscalía, por supuesto, la Defensoría, el propio Poder Judicial, y esto implica su inclusión desde la capacitación y aplaudo la mención de la magistrada en este sentido, porque sin duda, si no nos integramos como un modelo específico, especializado para poder lograr los fines de la Convención, pues vamos a fracasar, y esto ha sido un punto importante y una buena práctica que creo que debe destacarse de Chihuahua. La continuidad, no únicamente en la creación del modelo de justicia para adolescentes en Chihuahua, sino además en la posterior capacitación continua, ha sido de igual forma, insisto, integral, donde los propios
operadores del sistema hemos venido a desarrollar lo que hemos denominado como conversatorios para expresar cuáles son las diferencias que existen en los criterios y lograr un consenso. Pues no podemos olvidar, creo yo, y de acuerdo a lo que se ha venido definiendo, que el Estado somos todos, ¿no? Al final de cuentas, todos los poderes lo integramos y por ende no puede haber una pugna entre la Fiscalía y el Poder Judicial, y menos aún una pugna también con el Poder Legislativo. Por el contrario, de lo que se trata es de alimentar un modelo y un esquema que garantice los derechos de la infancia y por supuesto que logre los fines que he mencionado, pues son los que están establecidos en la propia convención. Esta capacitación integral y especializada debe ser continua, sin duda. Durante todos estos casi 10 años, el Estado de Chihuahua ha mantenido este estándar en capacitación y hemos desarrollado esquemas para lograr también replicarlo en otros estados, compartiendo con la finalidad específica de lograr que el modelo llegue a una homogenización, que es lo que se busca a través de la creación de esta ley nacional, que sin duda creo es fundamental. Estados como Morelos, la propia Ciudad de México, estados como Baja California, Zacatecas, Oaxaca, etcétera, son estados, incluyendo por supuesto Monterrey como uno de los precursores de este modelo, son pues grandes aliados en la creación de este tipo de capacitación y por supuesto en la conformación del modelo y el sistema. Como lo menciona la magistrada y de igual forma retomando los señalamientos de los propios senadores, la construcción normativa especializada debe estar sustentada en una corriente principialista, porque el propio Senado ha desarrollado y ha creado este modelo en la Constitución. No podemos pensar en regresar al positivismo jurídico, sino que el avance legislativo es claro, está basado en un derecho constitucional y democrático, un Estado en el que la inclusión de todos los sectores es fundamental y aquí lo estamos observando, por eso creo que es muy importante esta clase de foros. Esta normatividad especializada y concreta como una experiencia de Chihuahua se basó en principios más que en la creación de reglas indiscriminadas. Sin duda, la simplicidad típica es una cuestión muy importante para poder desarrollar la creación de la ley de una forma adecuada. Ya tenemos un código nacional, ya tenemos una ley de atención a víctimas, una ley general, ya tenemos una ley de medios alternos, ya tenemos todo un esquema en donde evidentemente la supletoriedad es la que debe de permear sobre la creación de una norma. Debemos de evitar, creo yo, desde el punto de vista legislativo, incurrir en el error de la previsión de todos los supuestos o de los aspectos, aunque creamos que esto define la integralidad del sistema. Pues como lo decía Portalis y lo decía bien cuando se creó el Código Napoleón, quererlo prever todo es la peor previsión, se lo dijo a Napoleón. Y sin duda esto es así, entre más simples sean las normas con la supletoriedad que existe en un sistema democrático, más fluido va a ser el desarrollo del derecho y sin duda esto permitiría que en el caso de la justicia de adolescentes se logren los fines específicos. El planteamiento está basado en una experiencia de nuestro Estado. Hemos pasado algunos filtros y tamizajes a través de los poderes judiciales federales y las propias instituciones federales encargadas de la vigilancia y el debido cumplimiento de la justicia, en donde el esquema de justicia para adolescentes en Chihuahua ha avanzado y ya se ha consolidado en razón de estos aspectos. Se consideró, insisto, desde el inicio, la creación más que de una ley que comprometiera o estableciera todos los supuestos habidos y por haber en un modelo o en un proceso, más bien una cuestión de principios que en base a otras normas como el Código Nacional pueden ser suplidos perfectamente. Esa sería una aportación que creo que sería importante en la creación de una ley nacional. Menos artículos y más principios, creo yo. Insisto, el planteamiento de un sistema acusatorio en el particular, pero sobre todo oral, y debe establecer la viabilidad de la aplicación de otros principios. Como lo señaló el senador Yunes, y también recupero esta reflexión, en Chihuahua hemos logrado esquematizar y creo que es fundamental el aspecto de la publicidad limitada en el sistema de justicia para adolescentes y esto es base fundamental para un sistema democrático de derecho. Sin duda, en el sistema constitucional y democrático es importante evitar bajo cualquier esquema la estigmatización, lo que el propio ministro presidente de la Corte ha señalado como tortura en la exposición de personas y más aún siendo adolescentes. Esto implicaría la imposibilidad que a la postre se pudieran reinsertar. Claramente, si para un adulto es complejo, para un adolescente lo es más. Yo creo que ese también es un punto muy importante como una práctica que hemos logrado en cierta manera desarrollar en nuestra entidad federativa. La sistematización de figuras jurídicas específicas que permitan un desarrollo de proceso de adolescentes, insisto, de acuerdo a la propia convención,
donde se incluya, como lo menciona el señor juez, por supuesto el procedimiento abreviado, las salidas alternas. Esto ha implicado, y lo digo como una experiencia en nuestro estado, el mejor desarrollo de la justicia, más rapidez en los procesos y por supuesto lograr los fines que se determinan en la propia ley. Si en los juicios orales nos vamos a extender a la aplicación de medidas sancionadoras más altas, evidentemente el procedimiento abreviado permitiría cumplir con este fin de la mínima intervención penal y la mínima aplicación de las medidas sancionadoras. Esto ha sido un logro en Chihuahua con el avance del procedimiento para adolescentes que nosotros hemos visto como efectivo. Además, eficaz porque los poderes judiciales han disminuido el número de asuntos y se han desarrollado y se ha desahogado mejor la justicia, insisto, desde todos los aspectos, incluyendo el Ministerio Público en su investigación. Por eso debo de retomar estos puntos porque creo que son de las mejores prácticas que han existido y en Chihuahua se ha desarrollado de este modo el sistema de justicia para adolescentes. Como queda poco tiempo, pues únicamente podré decirles que para Chihuahua es un orgullo estar aquí y representar a nuestro Poder Judicial, por supuesto al Estado, y agradecer a la senadora Tagle y a todos los integrantes de esta Cámara por esta oportunidad de expresar cuáles son nuestras percepciones, como lo señala la magistrada, que a través del trabajo continuo hemos logrado desarrollar y que creo que es importante incluirlas desde un esquema integral, no únicamente del sistema, sino del país en general. Muchas gracias, senadora, y muchas gracias a todos. Muchas gracias por sus valiosas aportaciones al juez Luis Francisco de León Merino. Agradezco a todos los ponentes de esta mesa, los cuales nos dieron un panorama de cómo opera el sistema de justicia para adolescentes en la República Mexicana y cómo estas experiencias pueden incluirse en la elaboración de la legislación única en la materia. Coincido con nuestros especialistas en el sentido de no criminalizar a los adolescentes adictos. La adicción no se trata por decreto o resolución judicial. Esta premisa considero importante que tengamos en cuenta los y las legisladoras en el dictamen de la legislación única en materia de juicio para adolescentes. Ahora pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas. Por el tiempo daremos entrada a 3 preguntas. ¿Alguien tiene algún cuestionamiento a los ponentes? En vista de que no hay ninguna pregunta, damos por concluida la mesa y agradecemos a los ponentes y damos 2 minutos de receso para iniciar con la segunda mesa, características del sistema de justicia para adolescentes y especialización de las autoridades del sistema. Muchas gracias.